Bien, buenos días. Gracias por acudir a la convocatoria. El motivo de la misma es informaros sobre la situación del servicio del 010 y sobre todo sobre la situación judicial del servicio del 010. Hace unos días, desde la jueza que instruye el caso, se nos envió una petición que hacía la empresa Pirenalia, una petición que está fechada el 30 de marzo, justo ni siquiera a un mes de las medidas cautelares decretadas por la jueza el 28 de febrero, prácticamente justo un mes después de que la jueza decretara las medidas cautelares, decretadas fundamentalmente porque Pirenalia, ante sede judicial y bajo juramento, planteó estar dispuesta y en condiciones para continuar prestando el servicio. Pues bien, un mes después, Pirenalia solicita, más que solicitar, informa a la jueza de que el servicio de atención telefónica 010 lo va a subcontratar, a externalizar a partir de otra empresa. Lo va a ceder a otra empresa llamada Datanoise. Un mes después de comprometerse a continuar prestando el servicio y a estar en condiciones, Pirenalia entrega el servicio del 010 a un tercero, a una empresa llamada Datanoise. Un mes y medio en el que Pirenalia ha continuado impagando las nóminas de las trabajadoras. Estamos a 20 de abril, las trabajadoras no han cobrado todavía el mes de marzo. Es evidente, de una manera flagrante, que Pirenalia no está en condiciones de prestar el servicio. Lo ha demostrado estos 2 meses impagando en tiempo y forma las nóminas, lo ha demostrado justo un mes después informando de que va a librarse del contrato con el Ayuntamiento de Zaragoza entregándoselo a un tercero, y esta situación, como gobierno de esta ciudad, nos parece intolerable. En primer lugar, lo que nos parece es que se faltó a la verdad aquel 28 de febrero cuando se decretaron las medidas cautelares y Pirenalia dijo estar en condiciones de continuar prestando el servicio. Y es algo más que evidente, porque no está pagando las nóminas en tiempo y forma y porque se está deshaciendo del servicio entregándoselo a un tercero. Aparte de esto, el Gobierno, lo que hemos planteado a la jueza mediante un escrito es que, en caso de que se haga una cesión, esta no es la forma de hacer una cesión. Hay un contrato, un pliego de condiciones entre el Ayuntamiento y la empresa Pirenalia, y tendrá que ser, tal y como marca el pliego de condiciones, con el visto bueno de las dos partes, si se hace una cesión a terceros, y demostrando las garantías de que esa empresa está en condiciones de continuar prestando el servicio con las mismas características que marca el pliego de condiciones. Y nada de eso se está haciendo. Pirenalia se ha limitado a informar a la jueza de que lo va a hacer. Por lo tanto, como Ayuntamiento hemos solicitado que esto, si lo quiere hacer Pirenalia, lo haga con los cauces que marca el propio pliego de condiciones. Y, en tercer lugar, la valoración política que hay que hacer del proceso es que, al final, la justicia, cuando la Confederación de Empresarios hablaba de su interés empresarial que podría ser violado, actuó de una manera urgente y fulminante decretando las medidas cautelares, pero cuando se están violando los derechos de los trabajadores con subcontrataciones, con impago de nóminas, la justicia está permaneciendo pasiva. Y eso lo tenemos que denunciar políticamente como Gobierno. Pero también lo que vamos a solicitar como Gobierno de manera formal es el levantamiento de las medidas cautelares que hay impuestas sobre la remunicipalización del 010. Porque el argumento fundamental para mantener unas medidas cautelares, la única pregunta que la jueza hizo a la empresa Pirenalia es si estaba en condiciones de continuar prestando el servicio con todas las garantías que marca el pliego de condiciones. Y un mes y medio después hay pruebas más que evidentes de que Pirenalia no está cumpliendo con lo marcado en el pliego de condiciones, porque no está pagando en tiempo y forma a las trabajadoras, algo fundamental, y sobre todo porque no ha tardado ni siquiera un mes en intentar deshacerse del contrato de atención telefónica con este Ayuntamiento. Pruebas más que evidentes de que Pirenalia no está en condiciones de continuar prestando el servicio. Por nuestra parte, nada más, y como siempre, dispuesto a intentar resolver sus dudas y preguntas. ¿Ya se lo han subcontratado? No, las trabajadoras siguen formando parte de Pirenalia, siguen estando contratadas por Pirenalia. Lo que Pirenalia trasladó a la jueza es la voluntad y la intención que lleva de hacer esto. No marca plazos, pero sí que habla de que se lo va a entregar a una tercera empresa llamada Datanoise.
Datanoise Sociedad Limitada. Sí, evidentemente. Lo que el 28 de febrero, en aquella vista oral para confirmar las cautelarísimas, se planteó por parte de la jueza a la empresa y se entendió que era la razón fundamental para mantener las cautelares, era si Pirenalia estaba en condiciones para continuar prestando el servicio. Pirenalia, bajo juramento, y ha recordado la jueza, y se lo recordó en aquella pregunta, que estaba bajo juramento y en sede judicial, si estaba en condiciones de prestar el servicio. Pirenalia dijo que sí, estaba en condiciones de prestar el servicio. Y por esa razón se decretaron unas medidas cautelares para que Pirenalia siguiera prestando el servicio. Nuestra opinión es que Pirenalia no está en condiciones de prestar el servicio, porque antes de esas vistas cautelares, Pirenalia hasta en 3 ocasiones nos pidió al ayuntamiento que quería abandonar el servicio. Y después, una vez esa declaración jurada, se está viendo que no está en condiciones de prestar el servicio. Y, por lo tanto, también entendemos y sospechamos que quizás pudo haber algunas presiones para Pirenalia para que declarara delante de la jueza que estaba en condiciones de prestar el servicio, razón fundamental por la que se mantuvieron las cautelares. Por lo tanto, si la razón fundamental para la que se mantuvieron las cautelares, que decían que Pirenalia continuara prestando el servicio, era que Pirenalia estaba en condiciones, y eso se ve que no se está cumpliendo, lo que pedimos como gobierno es que se levanten las cautelares. Porque es una situación que para las trabajadoras se encuentran en una verdadera vulnerabilidad. No están cobrando en tiempo y forma. Estamos a día 20 y ya no han cobrado el mes de marzo. Y ahora se encuentran con la espada de Damocles en la cabeza de que su empresa les va a entregar a otra empresa. Y en las relaciones laborales todos sabemos qué pasa cuando tu empresa te entrega a otra empresa. Eso va casi siempre ligado a pérdida de condiciones laborales de una manera drástica. Por lo tanto, nos parece una situación inasumible para las trabajadoras, y los derechos de las trabajadoras también hay que defenderlos. La justicia también tiene que velar por las 14 trabajadoras del 010, no solo por los intereses empresariales de la COE. Y es evidente que los derechos de las trabajadoras del 010 se están viendo vulnerados en tanto en cuanto no están cobrando en tiempo y forma y en tanto en cuanto les están entregando a una tercera empresa. Por lo tanto, lo que pedimos también desde el Gobierno es que se vele por los derechos de las trabajadoras y no solo por los derechos de la COE. Estas presiones que dice que podría haber recibido la empresa. Yo entiendo que... Yo entiendo que podrían venir fundamentalmente de la Confederación de Empresarios, las presiones que podría haber recibido Pirenalia, pero es evidente que tenemos hasta 3 escritos previos al 28 de febrero donde Pirenalia dice que quiere abandonar el servicio, que tiene la voluntad de abandonar el servicio, y si recuerdan el caso del 010, este Gobierno ha tenido que reclamarle a Pirenalia que continuara prestándolo un par de meses más hasta que resolviéramos si remunicipalizábamos o no. Hemos tenido que estar incluso rogándole a Pirenalia que continuara. Luego, el 28 de febrero, nos encontramos en sede judicial que Pirenalia dijo que no tiene ningún problema en continuar y que está en condiciones, y pasado el 28 de febrero nos volvemos a encontrar una Pirenalia que evidentemente vuelve a no estar en condiciones para prestar el servicio, porque sigue impagando las nóminas y vuelve a intentar entregar el servicio del 010 a otra empresa. Es evidente que el 28 de febrero lo que ocurrió no corresponde con el relato previo y posterior de la situación de la empresa Pirenalia, y por lo tanto nosotros intuimos que pudo haber presiones para que finalmente la declaración que Pirenalia hace en sede judicial justificará las cautelares solicitadas por la Confederación de Empresarios. Y el interés de las partes nos lleva a entender que seguramente haya sido la COE la que haya presionado a Pirenalia para que hiciera esas declaraciones contrarias a la realidad de la empresa Pirenalia. ¿Cuándo va a solicitar ese? En cuanto lo tengamos formalizado, lo vamos a solicitar. De momento, lo que hemos solicitado a la jueza es que el ayuntamiento no asume la decisión de Pirenalia simplemente con una información que Pirenalia ha solicitado, ha enviado a la jueza y que la jueza nos ha remitido a las partes implicadas. Esa no es el mecanismo que marca los pliegos de condiciones para hacer una cesión del contrato del 010. Para hacer una cesión del contrato, y lo marcan los propios pliegos de condiciones, y así se lo explicamos a la jueza, lo que hace falta es que, primero, se lo informe al ayuntamiento directamente, no a través de una jueza. 2, que demuestre la capacidad de la empresa Datanoise, la solvencia económica y técnica para prestar el servicio del 010. 3, que eso sea comprobado por la otra parte contratante, que es el ayuntamiento, y finalmente que el ayuntamiento dé el visto bueno. Ese es el procedimiento que marca nuestro pliego de condiciones para hacer una cesión del contrato. Y nada de eso se ha cumplido. Por lo tanto,
Técnicamente consideramos que tampoco es correcta la cesión, pero ya digo, el principal problema es el problema de que Pirenalia no está en condiciones de prestar el servicio y que eso no es lo que declaró en sede judicial. ¿Cree entonces que los tribunales de la justicia no están siendo imparcial y justa en este caso? Consideramos que en este caso está velando más por los intereses y las peticiones de la COE que por los intereses y los derechos de las trabajadoras del 010. Esa consideración, desde luego, que la estamos haciendo. Y bueno, consideramos que es evidente. La COE solicitó unas medidas cautelares porque consideraba que se estaban violentando sus derechos empresariales y esas medidas cautelares se decretaron de manera fulminante y las trabajadoras, evidentemente, también se están vulnerando sus derechos laborales en tanto en cuanto no están cobrando en tiempo y forma y no hay ninguna intención ni ninguna medida para intentar solucionar esto por parte de la misma jueza que instruye el caso. Es evidente que ante unas reclamaciones de derechos de la COE se está actuando de manera fulminante y rápida y mediante la vulneración de derechos a las trabajadoras lo que vemos es la pasividad absoluta por parte de la justicia. Evidentemente la justicia no es igual para todos. Vela más por los intereses de la COE que por los intereses de las trabajadoras del 010. Y eso hay que decirlo con toda la claridad, pero también con toda la rotundidad del mundo. En el caso de que se levantaran las medidas cautelares, ¿se retomaría el proceso para municipalizar el servicio? En el caso de que se levanten las medidas cautelares, nosotros entenderíamos que las medidas cautelares significaría que el servicio del 010 pasa a ser municipal y, por lo tanto, público y se ejecuta la remunicipalización. Eso es lo que pedimos, ¿sí? A la asesoría jurídica sobre la situación del pliego. Bien, lo que viene a plantear ese informe jurídico son las dos posibilidades que ya planteaban también aquel informe de parte del interventor y el secretario, y es que o se reactiva el pliego de condiciones o se formaliza la renuncia de esa licitación. Nosotros ahí ya hemos expresado nuestra voluntad. Nuestra voluntad es que si finalmente se va a un juicio y en el juicio la jueza condena al ayuntamiento y dice que la remunicipalización no puede ser y debe de continuar externalizado el servicio, ya anuncio que como Gobierno, desde luego, recurriremos esa decisión al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al Tribunal Supremo y donde haga falta. Pero está claro que en ese caso y solo en ese caso, que se verá el proceso alargado durante años ante las apelaciones a tribunales superiores, nosotros como Gobierno lo que nos plantearíamos no sería reactivar el antiguo pliego de condiciones, sino renunciar a él y elaborar un nuevo pliego de condiciones. Por dos razones fundamentales, porque el pliego de condiciones que licitó el Partido Socialista en los últimos días de su anterior gobierno era un pliego de condiciones que salía 100.000 euros más caro el servicio, prácticamente sin mantener ningún tipo de mejora salarial ni en calidad del servicio en ese pliego de condiciones y por lo tanto era prácticamente regalar 100.000 euros más a la nueva empresa que ganara el concurso. Y segunda razón fundamental, queremos hacer un nuevo pliego para introducir cláusulas de mejoras sociales, salariales y laborales para las trabajadoras y el servicio del 010. Cláusulas que no estaban introducidas en el pliego que el Partido Socialista dejó en licitación en sus últimos días. Por lo tanto, si finalmente en la sentencia de primera instancia de esta jueza, si dice que tenemos la razón en el ayuntamiento, pues el servicio pasa a ser municipal. Si dice que no tenemos razón y que tiene que mantenerse externalizado, nosotros apelaremos a tribunales superiores, pero desde luego en ese plazo, hasta la sentencia de tribunales superiores, sacaríamos un nuevo pliego de condiciones y renunciaríamos al anterior. Nosotros lo primero que habría que aclarar, esa cesión, nosotros entenderíamos, pero pediríamos aclaración a la jueza, que esa cesión se mantendría hasta el fallo de los tribunales, entenderíamos, y que sería Pirenalia la que pasaría el servicio a Datanoise, pero Datanoise, en el caso de que cayera una sentencia que dijera que estaba bien hecho el proceso de remunicipalización, sería municipal, y en el caso de que no fuera la sentencia favorable, sacaríamos un pliego. Por lo tanto, consideramos que si finalmente se produce la cesión, esperemos también que no afecte al servicio y que se garantice que la empresa cumple con las condiciones para seguir prestando el servicio como lo presta Pirenalia. Bueno, realmente para que lo preste mejor que lo presta Pirenalia, que por lo menos pague en tiempo y forma. Pero eso se
Nosotros lo que estamos planteando es que se tiene que hacer como marca el pliego de condiciones y que lo primero que tiene que hacer Pirenalia es presentarnos la documentación de Datanoise y las garantías de que Datanoise está en condiciones para prestar el servicio que las características que marca el pliego de condiciones, atención telefónica, número de trabajadoras, solvencia económica para... nada de eso lo tenemos, solo tenemos un expediente que tiene un parrafito que dice que se lo va a pasar a Datanoise Sociedad Limitada. No nos demuestra ninguna garantía de que esta empresa está en condiciones. Queremos ver las condiciones. No, desde la llegada de esta circular no. Esto es de hace unos días. Nos llegó la semana pasada, creo recordar. Sí. Sí, vamos a mantener contactos. ¿Alguna duda más? ¿No? Pues muchas gracias. ¿El qué, perdón? Sí, sí. Pirenalia le pasa este escrito a la jueza, firmado el 30 de marzo de 2017, y la jueza este escrito nos lo rebota a las partes implicadas. Esto es lo único que tenemos. Y nosotros hemos escrito... Solo nos lo ha informado a las partes. Nosotros lo que estamos diciendo es que porque la jueza nos lo informe a las partes no quiere decir que el ayuntamiento estemos de acuerdo por darnos por enterados, sino que hace falta hacer el procedimiento adecuado y ver las garantías de Datanoise y luego ver si la decisión la asume el ayuntamiento. ¿Ninguna duda más? Vale, pues muchas gracias.